Muy buenos días, hermanos. Amén. Amén. Los saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. ¿Me escuchan, hermano? Amén. Está bien, ya, ok. Contento de estar aquí. Un privilegio para mi persona. Estoy reemplazando a alguien. A mi esposa que está enfermita, pero doy gracias a Dios que se está recuperando poco a poco. Ya puede caminar un poco. Tuvo un accidente casero y fue en la casa y se golpeó tan violentamente el pie izquierdo, hermano, que quedó paralizada. Y la mano también. He tenido mucho trabajo en el hogar. Ahí me doy cuenta cuán indispensable es la mujer en el hogar. La esposa, esto me ha estresado un poco, pero estamos saliendo ya, poco a poco. Arroz con huevo. Me ha tocado hasta cocinar, hermano, imagínense, yo que no soy de cocina. Ya. Doy gracias a Dios nuevamente por estar aquí. Subo a este lugar con temor y temblor. No temor de miedo, temor de Dios. Te adoramos. Es muy grande la responsabilidad de subir a este lugar, hermano. Es un privilegio también. Pero todo se puede. Amén. En el nombre del Señor. Todo es posible en el nombre del Señor. Una vez más los bendigo, hermanos queridos, a cada uno en particular. Les amo a todos, sin acepciones. Pues Dios ordenó un mandamiento antes de irse y dijo: un nuevo mandamiento hoy doy. Un nuevo mandamiento, un mandamiento grande. Amados los unos a los otros. Porque Dios, el Señor, nos ama a todos por igual. Y Él quiere que todos nos salvemos. Que todos caminemos con Él en esta tierra mientras estemos con vida para después irnos con el Señor. Amén, hermanos. Él es nuestro fuerte. Dice un verso bíblico: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. De manera que si todos estamos en comunión con el Señor, hay victoria para cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermano. Amén. Démosle un aplauso al Señor. En esta mañana, reemplazando a mi esposa, creo que no lo puedo hacer. Cada cual tiene su tema, cada cual tiene su manera de
trabajar para el Señor, de predicar para el Señor, su estilo. Y yo no puedo imitar a mi esposa, pero estoy para servirle al Señor aquí. Quisiera hablar en esta mañana de un profeta muy, diría yo, muy grande, con un llamado fuera de serie, algo extraordinario, lo que él vio, lo que él sintió en el llamado que Dios le hizo. Y el llamado era trascendental, grandioso para el pueblo de Dios Israel y para nosotros los gentiles. Se trata del profeta Isaías. El profeta Isaías fue un hombre con un llamado muy, muy especial. Su nombre significa en hebreo Jehová salva, porque Jehová es nuestra salvación. Amén. El Dios Todopoderoso. De manera que tenía un nombre muy especial. Jehová salva. Eso significa en hebreo. Pertenecía al grupo de los profetas mayores. Los eruditos, los estudiosos de la Escritura, separaron a los profetas en dos grupos. Profetas mayores y profetas menores. No es que los profetas sean unos más grandes y otros más chicos, sino es por la trascendencia de su ministerio, el tiempo que ellos fueron profetas en la tierra. Uno vivieron cierta época, después murieron, otro fue muy prolongado su ministerio, y en el caso del profeta Isaías fue muy largo su ministerio. Por eso perteneció al grupo de los profetas mayores. Su ministerio duró más de 40 años, durante 3 reinados del Antiguo Testamento, de 3 reyes diferentes. Era un hombre educado. Dios llama a gente de diferentes condiciones económicas y sociales y de diferente nivel educativo. Por ejemplo, el profeta Eliseo era un campesino, trabajaba la tierra. Cuando Elías lo llamó para que él le reemplazara por orden de Dios, él estaba arando la tierra. Era un agricultor y por supuesto un hombre
sin educación superior. Pero eso no importa para Dios, porque Él al que llama, lo transforma, lo educa y lo engrandece para que cumpla el llamado que Él le hace, el Dios Todopoderoso. Así llamó a este hombre que se llama Isaías, que pertenecía a una clase social elevada, era un hombre educado, escribía en los escritos de él los estudiosos se sorprenden la manera brillante de escribir de él en un hebreo fino. Escribía el profeta Isaías porque era un hombre con educación, tenía buena letra, buena prosa. Era entonces un hombre educado y de alta posición. Eso demuestra que Dios no hace acepción de personas. Llama al que Él quiere y Él lo utiliza de acuerdo a su potencial. Así llamó también al apóstol de nosotros, al apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, un hombre muy preparado intelectualmente, era un doctor de la ley, se había educado a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, miembro de la Corte Suprema de los Judíos, el Sanedrín. Era una eminencia como educador, como doctor de la ley Gamaliel. Y a los pies de él se educó el apóstol Pablo. De manera que el apóstol Pablo era un hombre con máxima preparación. Él mismo lo dice. Superaba a cualquiera de aquella época. Pero delante de Dios, este hombre con toda esa sabiduría intelectual de la época, necesitaba ser transformado por Dios en el llamado. Y por eso fue un apóstol de los grandes, llamado por el Señor, un instrumento de Dios. Casi escribió todo el Nuevo Testamento y por siglos y siglos ese ha sido el tema evangelístico primordial para que lo viva la iglesia del Señor. Las enseñanzas de Pablo trascienden porque es el lema para que la iglesia siga marchando con el Señor hasta que Él venga. Amén, hermano. Ese fue el apóstol Pablo. Aquí entonces vemos a Isaías con un llamado muy especial, un llamado de juicio para el pueblo de Israel por su altivez, por su soberbia, por su rebelión frente a Dios y por su idolatría
algo que Dios aborrece en gran manera, la idolatría, porque fuera de Él no hay ningún otro Dios. Él es el Dios de dioses, y así lo afirma el profeta Isaías en lo que él escribió. El libro del profeta Isaías es uno de los grandes libros del Antiguo Testamento y tiene 66 capítulos. Es un libro muy importante para el tiempo presente, porque es un libro que nos educa, nos habla de la grandeza de Dios, del poderío de Dios, de la majestad de Dios. Y vamos a ver su llamado. Jeremías tiene 52 capítulos, de manera que es más corto que el libro de Isaías. Ezequiel tiene 42, Job tiene 42. El que más capítulos tiene es el libro de Isaías. Isaías se le llamó el profeta evangelístico, porque en su ministerio fue el que más habló del evangelio. En ese tiempo no se conocía el evangelio, pues Cristo no había venido. Pero él, ya en su llamado, estaba profetizando del evangelio, de la venida del Señor Jesucristo. Lo presentó como un Cristo sufriente, que iba a morir por mi pecado, por vuestros pecados y por el pecado de toda la humanidad. Fue el profeta que más habló del evangelismo, y por eso es importante en el tiempo presente, actual. Buenas nuevas. En el tiempo de él había una crisis muy grande en Israel. Había una crisis política, había una crisis económica y había una crisis social. El pueblo se había rebelado contra Dios. Cada cual se apartó por su camino, pero sobre todo se volvieron a dioses paganos y dejaron al Santo de Israel. Imagínense la ignorancia de este pueblo que, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Moisés, el que les editó la ley, se apartaron de Dios para seguir a dioses paganos. Esto trajo como consecuencia ruina en la nación a todo nivel.
Entonces, eso fue el mensaje que recibió el profeta Isaías para hablarle al pueblo, para reprender al pueblo y para señalarle que el camino de Dios es el único que puede rescatar al hombre, que puede salvar al hombre y que puede llevarlo al reino de los cielos. Amén, hermano. Al reino de los cielos. El llamado de Dios a este hombre a mí me impacta, a mí me impresiona. Vamos a leer el capítulo 6 del libro de Isaías, capítulo 6. El llamado. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Dice así, sentadito nomás, no es necesario, hermano. En el año que murió el rey Usías, él hace referencia al año que murió el rey Usías, porque él, como profeta, fue protegido por el rey Usías. Era su consejero. Por eso él hace mención del rey Usías. Vi yo, dice, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, ay de mí, significa muerte, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, el creador de todo, el creador de nosotros, el creador del mundo, el creador máximo de todo el universo. Y tocando
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedase aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortada aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Dios siempre, en las grandes crisis de la humanidad y en el transcurso de la iglesia, en estos 2000 años y poco más, desde que Cristo vino a la tierra, Dios siempre se reserva un remanente fiel que permanece recto, que permanece en unidad, obedeciendo al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Siempre hay un remanente. Y por eso es que aquí dice: aunque la encina sea cortada y quede solamente el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Porque Dios ama tanto al ser humano, a todos los habitantes de este mundo, que Él no quiere que perezcan. Él quiere que todos vengan a Él. Mirar a mí todos los términos de la tierra, dice el Señor. Mirar a mí, porque yo tengo la solución. Fue extraordinario, fue grandioso su llamado. Fue al templo. Él fue al templo como algo normal, como venimos nosotros a la iglesia. Pero ahí vi una visión
gigantesca. Vio al Dios Todopoderoso a través de esta visión. Y sus faldas, dice, en este trono sublime, las faldas del Señor llenaban todo el templo. La misericordia de Dios. Por eso hay que venir al templo. Porque en el templo está Dios. Amén, hermanos. En el templo está el Señor. ¿Para qué? Para limpiarnos. Este hombre, educado, de buena familia, era como cualquiera de nosotros, un pecador, estaba contaminado. Y estando frente a Dios en esa visión, él se dio cuenta de su condición, porque delante de Dios todos estamos desnudos. Él los conoce en todo, en todo. Y ahí él fue confrontado frente a Dios y se dio cuenta que era un pecador, que tenía labios inmundos, que estaba contaminado. Pero ahí también vino la solución para él al tener ese encuentro con el Señor. Dios lo limpió, lo purificó, lo santificó, lo perdonó. Pero lo más grande, lo transformó para que sea un verdadero profeta para él. Su ministerio duró 40 años, hermano, mucho tiempo, más de 40 años. Dios hizo una limpieza completa en él. Y esa limpieza completa la necesitamos cada uno de nosotros en el día de hoy, ¿verdad? Para estar preparados para que cuando venga el Señor nos encuentre con vestiduras blancas, ¿verdad? Sin manchas y sin arrugas, hermano. Y eso solo lo puede hacer el Señor. Bendito sea el Señor. Grandioso el Señor, que Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos santifica, Él nos llama, Él nos habla, Él nos consuela. El Señor hace todo a favor nuestro. Si nos humillamos frente a Él, si le pedimos perdón, si reconocemos nuestras debilidades y nuestras flaquezas delante de Él, ahí tenemos un aviso grande donde habla Jehová, el Dios de los ejércitos. Si se humillare mi pueblo, tenemos que humillarnos, hermanos. Aquí no hay nada, no hay nadie que diga yo estoy bien delante del Señor. Amen. Tenemos que humillarnos para que el Dios Todopoderoso perdone nuestras fallas, perdone nuestras debilidades, perdone nuestros malos deseos. Amén, hermanos. Aleluya. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, y buscare mi rostro, y orasen, y se arrepintieren de qué?
de sus malos caminos, porque todos en veces tomamos caminos que no son los de Dios en nuestra mente, en nuestro razonamiento. Por eso dice Dios, si nos arrepintiéremos, dice, de nuestros malos caminos, entonces Él me escuchará nuestra oración, los perdonará y sanará nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Nosotros no tenemos ningún campo, ningún terreno, muchos de nosotros. Nuestra tierra es nuestro cuerpo mortal. Él nos sanará nuestro cuerpo para que estemos fortalecidos y sanos delante de Él. La enfermedad no es de Dios. En Él hay sanidad, que es diferente. Nuestro Dios es grandioso. Yo doy gracias a Dios porque como a cada uno de ustedes he sentido la presencia de Dios, he sentido el amor de Dios, he sentido el llamado de Dios, porque a todos los llamó el Señor. Debemos estar plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como cristianos, como seguidores de Cristo, delante de Dios. Es una tremenda responsabilidad. Ser evangélico, hermano, he podido comprender, leyendo la Escritura, no es un pasatiempo, no es una religión, es buenas nuevas, es salvación. Amén, hermano. No es andar con la Biblia debajo del brazo sin dar testimonio real que uno es hijo de Dios. Nuestro testimonio personal, como lo he dicho otras veces, público y privado, debe ser de acuerdo a lo que ordena el Señor en su palabra. Debemos ser lectores de su palabra también, porque cuando leemos la Biblia, Dios abre nuestro entendimiento para entender a Dios y saber quiénes somos en Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios, hermanos. Imagínense, los adoptó como hijos. Y por lo tanto, nuestro Dios merece nuestra adoración, nuestra humillación, nuestra alabanza. El Salmo 150 dice que todos debemos alabar a Dios, glorificar a Dios con pandero, con danza, con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, danzarle al Señor. Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso y Él se merece
toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo honor, aleluya. El profeta Isaías traía el libro muy extenso y es muy grande para hablar de él en toda su extensión en un tiempo tan corto. Pero él traía 3 mensajes claves. Uno era juicio de Dios para su pueblo. Juicio de Dios. Porque todo lo que se corrompe debe ser enjuiciado por Dios, debe ser corregido por Dios y debe ser restablecido por Dios como Él lo diseñó. Entonces, el primer mensaje para el pueblo de Israel era juicio de Dios a través de este profeta. El segundo era arrepentimiento, que se arrepienta, porque Él quería salvarlo. Y el tercero era el más grandioso de todos. La venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Según los historiadores, los eruditos, porque hay 3 versiones en cuanto a la fecha, era unos 680 años antes que Cristo viniera a la tierra. El profeta estaba dando este mensaje de salvación para toda la humanidad, para nosotros también. Y él habló que de una virgen nacería un niño, Jesucristo nuestro Señor, 680 años antes. Otros dicen 750 años antes. Otros dicen 700 años antes. Hay 3 versiones. Pero la que más se acerca es la de 680 años antes de que esto aconteciera. Iba a venir el Salvador del mundo, el Cristo glorioso. Él lo presentó como un Cristo sufriente que iba a padecer, despreciado él, desechado de los hombres, pero él venía a cumplir una misión. Él venía a salvarlo y él sabía que por esta causa, como Dios hombre, tenía que sufrir, tenía que pagar un precio. Él pagó el precio de todos nosotros. Él murió por nosotros, para que nosotros tengamos salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios grande, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios de amor,
nuestro Dios de esperanza. Porque Cristo todavía no ha venido a rescatar a su iglesia. Todo lo puso Dios en esperanza y en fe. Tenemos que permanecer en esa fe, esperando la venida del Señor. Esperando la venida del Señor. Esperando la venida del Señor. Hermanos, eso tenemos que tenerlo presente porque son tiempos finales. Y el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces debemos estar preparados. Señor, tenga misericordia de mí y de todos nosotros. Y de su iglesia a través de todo el mundo. La iglesia Cristo la Luz es un granito de arena. Una iglesia pequeña. Pero la iglesia del Señor está en todo el mundo. Y en todo lugar donde hay una iglesia, hay un remanente que está orando, que está clamando al Señor y que está orando por su iglesia. Y nosotros también oramos para que yo, mi familia y toda nuestra parentela también se salve. Tenemos que permanecer, hermanos queridos. Seamos fieles al Señor. No nos apartemos, como dice la Escritura, a diestra ni siniestra. Permanezcamos en el camino correcto. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Démosle la gloria a Dios. Yo podría leer algunas cosas muy importantes aquí, pero se me acabó el tiempo, hermano. Será en otra oportunidad. Amén. Hasta aquí mi parte. Que Dios me los bendiga a todos.